todos, bienvenidos al octavo video sobre indicadores agrícolas. Recuerden, ya hemos visto varios indicadores, ya esta sábana de manejo que vimos al principio, pues ya va tomando forma. Hoy vamos a hablar sobre el rendimiento. El tema del rendimiento es un tema, es el corazón, como bien lo hablamos en el capítulo anterior o en el video anterior. El tema del rendimiento, para algunos cultivos, cuando uno habla de rendimiento, ellos lo relacionan, cultivos diferentes a la caña, lo relacionan al peso, cuánto rindió el cultivo en términos de toneladas. Recuerden que nosotros el tema de toneladas o de peso le llamamos TCH, y para el caso del rendimiento en caña de azúcar hablamos es de la concentración de azúcar o básicamente la concentración de sacarosa. Entonces, en algunos países el tema hay diferentes conceptos alrededor de la sacarosa. Algunos, aunque hablen de lo mismo, son llamados de manera diferente. Entonces, mm, incluso dentro de la misma agroindustria de un mismo país, también tiene nombres diferentes en las fábricas, pero lo importante aquí son los conceptos. Entonces, cada vez que hablemos de rendimiento real, nos referimos al rendimiento en términos de sacarosa. Entonces hablemos de los diferentes conceptos. En el campo, en la mata, algunos le llaman sacarosa por ciento mata, otros le llaman sacarosa por ciento planta y otros le llaman sacarosa por ciento campo, que hace referencia a esa concentración de sacarosa que hay dentro del tallo. Esta medida no siempre se lleva en algunos ingenios la hacen, muchos no la hacen, o lo hacen de manera aleatoria para ver cómo está el campo. Em, la idea es tomarlo 5 días antes, máximo 5 días antes de la cosecha. Se cortan tallos, debe de hacerse de manera aleatoria, ya que recuerden que la sacarosa es muy variable dentro del campo. Ella tiene una variabilidad, es diferente de las orillas, de las cabeceras, de las patas. Dentro de la misma cepa hay variabilidad de la sacarosa. Dentro de los mismos tallos hay variabilidad. Dentro de la sacarosa se comporta diferente al término, al tercio bajo, medio y alto. Eso lo veremos más adelante, pero para un gran contexto, lo que les quiero decir es que hay mucha variabilidad y hay que saber cómo tomar. Se toman diferentes números de tallos, debería hacerse aleatorio. Es posible que a veces toquen tallos que no están maduros, pero que hacen parte del gran bloque de tallos. ¿Por qué? Porque cuando se puede cometer un error y es coger todos los tallos, o los tallos, los tallos que supuestamente son molinables o los maduros, y no tomar tallos inmaduros. Cuando entramos en una cosecha mecanizada, pues esos tallos, la máquina los va a ingresar y ellos van a ser parte de esa sacarosa que puede estar mucho más bajo que los tallos maduros. Entonces, muchas personas reclaman por qué mi sacarosa en campo es tan diferente a la sacarosa que me están entregando en el ingenio. Otra sacarosa es la que llega ya cuando la caña es cortada y es llevada a la fábrica. En el ingreso hay un laboratorio inicial que es llamado core sampler. Algunos lo toman simplemente con una muestra, con una uñada, otros lo toman con una sonda y con unas especificaciones eh, de manera aleatoria el número de vagón, y también de ahí se saca la materia extraña vegetal y mineral. Entonces, digamos que para el caso de la sacarosa, se toma una muestra para hacer una molienda y saber cuánta sacarosa hay. Esa sacarosa que se toma allí es llamada sacarosa industrial. Hay algunos que le llaman rendimiento industrial, pero hace referencia a esa primera sacarosa que hay allí. Hay otro que es el rendimiento comercial. El rendimiento comercial normalmente no es reportado, sino que es un indicador interno de la fábrica para ver cómo se está comportando esa sacarosa de acuerdo con las cantidades de azúcares que están saliendo, que están produciendo. Y finalmente ya llegamos al caso del rendimiento real, que es cuando se liquida la fábrica, que normalmente es al finalizar
el mes, en muchos casos, de las fábricas se realiza de esta manera. Entonces, se hace todo el inventario y a eso se le coloca un factor de liquidación y a ese factor de liquidación se multiplica por el rendimiento industrial y entonces ya de ahí saca cómo es el pago de esa, si es con rendimiento real o algunos tienen un pago diferente. Eso ya va a variar muchísimo dentro de la metodología de pago hacia el proveedor. Para el caso de esta diapositiva ya la habíamos visto antes o al principio, que estuvimos viendo los diferentes indicadores que afectan el TSH, pero también muchos de estos indicadores o la gran mayoría de variables afectan la sacarosa. Aunque algunos pueden aumentar el TSH, pero no necesariamente van a aumentar la sacarosa. Por ejemplo, una nutrición a base de alto nitrógeno o excesivo nitrógeno o abundantes lluvias hacia el finalizar la etapa de crecimiento vegetativo, pues pueden ayudar a mejorar el crecimiento, pero no a mejorar la concentración de azúcar. En resumen de todos estos indicadores, es importante saber que la sacarosa no depende de una sola variable. El resultado, pues, es la interacción que ocurre entre el suelo, el clima, la planta y el manejo, por supuesto. Por eso, cuando estamos analizando el rendimiento, no basta mirar solamente el dato final, hay que entender qué variables lo están construyendo. Importantísimo, importantísimo, pues entender que la sacarosa, el clima, tiene un efecto que puede moverse entre un 60% o más, dependiendo de muchísimas condiciones que estén ocurriendo en ese momento. Pero también es muy importante que no nos pongamos bajo la sombrilla del clima y que también nosotros tenemos responsabilidades en el manejo de nuestro cultivo para aumentar y para proteger esa sacarosa. Siendo así, ¿cómo se forman esos azúcares dentro de la planta? Pues hay un trabajo que hace ella y es el tema de la fotosíntesis, donde toma una energía lumínica y la convierte en una energía química, donde almacena sus azúcares y es una energía que ella utiliza para los diferentes procesos fisiológicos que tiene. Y como subproductos, ella libera oxígeno. Aquí es importante recordar un poquito, regresarnos un poco hacia el colegio y empezar otra vez a repasar el ciclo de Krebs, el ciclo de Kelvin, y mirar qué resultados se dan. Esto puede decir uno, pero bueno, yo trabajo en caña, pero no necesito algo tan técnico. Pero yo les digo que sí es importante tener claro todos los conceptos desde el principio, desde la base, no entender el porqué de lo que está ocurriendo para poder entender y tener una sinergia con todas las áreas, que no es solo el campo el responsable o solo la cosecha el responsable o solo la fábrica el responsable, sino que todos estamos bajo la misma sombrilla y tenemos que tener objetivos alineados a obtener el mejor rendimiento. Entonces, la composición de la caña de azúcar, aquí hago un paréntesis, esta es un esquema que tomé del doctor Jesús Larraondo, que fue un científico de Cenicaña, hoy en día es un docente en varias universidades. Él hizo un esquema muy interesante, el cual estoy tomando, en donde del 100% de la caña, a qué cantidad de azúcares tiene y qué la componen. Entonces, en agua puede ser aproximadamente un 70%. Nuevamente volvemos a qué condiciones se están dando para que el tallo tenga el 70% de agua más o menos y un 30% de materia seca. De allí se distribuyen unos sólidos totales solubles, que es el Brix de la caña. Aquí también yo he visto Brix de datos de 25%, de 23% de grados Brix, pero los grados Brix tienen un ruido y es que no está midiendo solo la sacarosa, sino que también está midiendo los monosacáridos, glucosa y fructosa. Materia insoluble, fibra. La fibra va a depender muchísimo de la genética y esa genética va a expresarse de acuerdo con las condiciones de clima.
Regresando a los óleos totales solubles, pues ahí está el corazón nuestro, la sacarosa por ciento campo, que para el caso del Valle Geográfico del Río Cauca he visto desde 14 o 13,5 en sacarosas en la mata, pero también he visto 18, 19 en campo. De esto va a depender muchísimo el resultado, porque recuerden que esto va a ser un proceso del cual a partir del momento en que se entrega la caña, hay un proceso de pérdidas que es normal. De esas no sacarosas, pues hay una parte que son los azúcares reductores. ¿A qué se le llaman los azúcares reductores? Principalmente glucosa y fructosa. Y es importante saber qué son esos azúcares reductores, que lo vamos a ver en otro video, debido a que por tiempo, pues lo voy a encadenar en el próximo video. Y el resto son sales, ácidos orgánicos y polisacáridos, y algunos otros que pues, suman el 1,5%. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video para continuar a hablarles sobre las moléculas y la importancia de estas moléculas, al menos en los aspectos generales, entenderlo. Un abrazo y bendiciones.